En unas muy pocas semanas, el Estado de México ha tenido más muertes y violencia que en los últimos meses. Los enfrentamientos que antes se presentaban en los municipios limítrofes con Michoacán se trasladaron ahora a Toluca, a Metepec y los municipios conurbados de la Ciudad de México. Es, una vez más, una guerra entre grupos criminales, pero mientras tanto aparecen un día sí y el otro también muertos, encajuelados, desmembrados, en un escenario que no se veía en el centro del país desde hace mucho, pero mucho tiempo. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, qué gusto saludarte. Y le llaman el Pony. Es uno de los jefes de la familia michoacana y es el responsable de la Plaza del Estado de México. Aseguran las autoridades que en torno a este personaje giran las acciones violentas y los crímenes que hemos visto en las últimas semanas. Más de 16 asesinatos en un solo día. ¿Dónde? En 7 municipios del Estado de México. ¿Cuándo? 15 de enero de 2013. Las personas ejecutadas, todas, tenían huellas de haber sido torturadas y algunas también fueron desmembradas. Junto a los cadáveres había distintos mensajes, unos dirigidos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otros a El Pony, presunto líder de la familia michoacana en el estado. Y luego que se supo del Pony, la Procuraduría mexiquense reveló que ya lo había identificado. Actas ministeriales confirmaron que se trata de José María Chávez Magaña, un hombre entre 40 y 45 años de edad, personaje fornido que apenas alcanza el 1,50 metros de estatura y con una gran afición a los caballos. Se lo señala como el encargado de ordenar las ejecuciones en la entidad y controlar el tráfico de drogas en el Valle de Toluca y la zona de Ecatepec. Las autoridades aseguran que mantiene una disputa con los grupos delincuenciales de los Caballeros Templarios y los Guerreros Unidos. De acuerdo con testimonios recabados por la Procuraduría mexiquense, José María Chávez Magaña es originario de Tepalcatepec, Michoacán, en la zona de Tierra Caliente. Fue detenido por la DEA, en California, el 6 de agosto de 1990 por delitos contra la salud. Enviado a Michoacán el 3 de septiembre de 2003 e ingresado al Cerezo de Zitácuaro, en donde estuvo preso hasta julio de 2007. En complicidad con el entonces jefe de seguridad del Cerezo, José Luis Soto García, el 27 de julio de ese año, se fugaron 6 internos, entre ellos, El Pony. El exdirector del Cerezo, Armando Silva Quintero, hoy tras las rejas, informó que los reclusos se encontraban en labores de albañilería en el área de Palapas, pero que al llegar la hora de encierro y pase de lista, el jefe de seguridad ordenó a los celadores dejarlos continuar con su trabajo. Según las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, los reos fueron conducidos por el jefe de seguridad hasta la salida, donde se encontraba la celadora Adriana Peña, a quien tras indicarle que abriera la puerta, la esposaron y despojaron de su arma de cargo. Al darse cuenta de la fuga, los custodios fueron en persecución de los internos y de su jefe, pero al llegar a la puerta se percataron que estaba cerrada con un candado nuevo. Desde entonces, El Pony está libre. Se lo tiene identificado como un personaje sumamente cuidadoso, pues ni los propios miembros del grupo criminal pueden hablar directamente con él. De acuerdo con declaraciones de Juan Carlos Muñoz Vargas, el pariente, jefe de la familia michoacana en el oriente mexiquense, detenido en julio de 2012, si se quiere hablar con José María Chávez, tiene que ser a través de su secretario Carlos, a quien le dicen El Sombra. El Sombra nos dice las órdenes y solo en las juntas en Michoacán he podido verlo, aseguró el pariente. Según la Procuraduría del Estado de México, el primer cargo de relevancia que ocupó dentro de la familia fue ser jefe de la Plaza en Ecatepec, bajo las órdenes de Jesús Méndez Vargas, alias el Chango Méndez. El Pony era presuntamente encargado de repartir el armamento entre las células de sicarios, así como de ordenar las ejecuciones. Además supervisaba campos de adiestramiento, presuntamente a las afueras del municipio de Lubianos, que actualmente es controlado por la Marrana o el Manteca, informan las autoridades. El Chango Méndez fue capturado en junio de 2011, en Aguascalientes. Martín Rosales Magaña, el Terry, se hizo cargo de la plaza desde entonces. Pero su poderío delictivo le duró poco. Lo detuvieron autoridades federales en octubre de 2011 en la comunidad de Las Juntas, entre los municipios de Tejupilco y Lubianos. Pronto la familia michoacana tendría un nuevo líder para el Estado de México, José María Chávez Magaña. A El Pony no solo lo buscan las autoridades mexiquenses, grupos rivales que buscan hacerse de la plaza quieren acabar con él
En marzo de 2012, colaboradores del PONI decidieron decantarse en los Guerreros Unidos, con quienes la familia michoacana mantiene una disputa en el Valle de Toluca. Según información de la Procuraduría mexiquense, Mario Casarrubias es quien los convenció de unirse a sus rivales. Mario Casarrubias viene de Teloloapan, Guerrero, que Teloloapan es un refugio de Guerreros Unidos. Según las indagatorias, el PONI ha sido blanco de numerosos ataques de organizaciones delictivas enemigas. En agosto de 2012, se dio un enfrentamiento en la comunidad de Caja de Agua, en el municipio de Lubianos, donde testimonios refirieron un saldo de 30 muertos. Las autoridades aseguraron que solo fue una balacera entre grupos del crimen organizado. Afirmaron que la balacera se dio cuando integrantes de los Caballeros Templarios ubicaron a José María Chávez, quien alcanzó a escapar ileso. El recuento de los hechos violentos en el Estado de México en las últimas semanas no ha hecho más que crecer. El Estado de México se calienta, las ejecuciones no paran y la violencia alarma a los pobladores. Desde que inició el año y hasta el 24 de enero, la prensa ha reportado 72 homicidios. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las ejecuciones son más de 60. Hasta el 18 de enero, el número de muertos en la entidad era de 54. La jornada más violenta se vivió el 15 de enero, cuando se encontraron al menos 16 cadáveres en Toluca, Sinacantepec, Santiago Tianguistengo, Lerma y Ocuilan. Ayer hubieron 8 ejecuciones. 6 ocurrieron en Toluca y las otras en Tlalnepantla y Ciudad Nezahualcóyotl. Los cadáveres encontrados ayer en la capital mexiquense estaban mutilados. Otra vez, con mensajes que acusan supuestamente complicidad de las autoridades con unos grupos y en contra de otros. Fue el segundo caso de mutilación en menos de 24 horas en Toluca, pues el 23 de enero fueron encontrados 6 cuerpos sin vida en bolsas. Los municipios donde se han dado el mayor número de ejecuciones son Lubianos, Tejupilco, Sinacantepec, Toluca, Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla, Ecatepec, Iztapaluca y Chalco. Los hechos de violencia registrados en los últimos 24 días ya provocan alarma entre autoridades locales y federales. Por ello, ampliaron el patrullaje del ejército en la zona norponiente, principalmente en Ecatepec y Sinacantepec. Se ampliaron en Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán. El despliegue militar también regresará a Nezahualcóyotl. Desde ayer, las Fuerzas Armadas se reunieron en el Campo Marte 1 de la Ciudad de México con mandos de la Secretaría de la Defensa. También reactivaron los retenes policíacos en los accesos carreteros al Valle de Toluca. El 24 de enero, el secretario de Seguridad Ciudadana, Salvador Neme Sastre, informó la detención de una presunta célula de la familia michoacana relacionada con los homicidios de 6 hombres cuyos cuerpos aparecieron al interior de un auto abandonado en el municipio de Sinacantepec el 15 de enero. De acuerdo con las autoridades, uno de los detenidos, Víctor Hugo N., el M2, a quien se aseguró armamento de uso exclusivo del ejército, tuvo nexos con quien es el principal controlador de la venta y trasiego de drogas en Valle de Bravo, identificado como Jesús Salazar Blas el Tuzo. A este hombre se lo señala como integrante de los Guerreros Unidos, grupo rival de la familia michoacana, según han declarado las propias autoridades. De acuerdo con la dependencia estatal, el Tuzo ordenó los asesinatos del 15 de enero en Sinacantepec. Las investigaciones continúan. Y mientras en el centro del país los cárteles se disputan las plazas locales, en el mundo los cárteles mexicanos también son noticia. En Colombia acaban de decomisar toneladas de cocaína que estaban destinadas al cártel de los Zetas. El cártel de los Zetas está vinculado con la organización criminal más grande y violenta de Colombia, los urabeños, quienes pretendían proveerlos con un gran cargamento de droga. Así lo ha declarado el director de la Policía Nacional Colombiana, el general José Roberto León Riaño. Recientemente, agentes antidrogas de ese país detectaron el mayor decomiso de droga en más de un año, 3.8 toneladas de cocaína con un valor aproximado de 100 millones de dólares. La droga salía del puerto de Cartagena con destino a Veracruz.
Ahí sería recibida por los Zetas, que lideraba Miguel Ángel Treviño, alias el Z40. Sin embargo, antes que el cargamento partiera de Cartagena, los agentes detectaron que este carecía de documentos para ser exportado a México. La documentación tenía alteraciones en la numeración de las facturas y la sede de envío, por lo que las autoridades detuvieron la carga, abrieron los contenedores y al ser revisados se encontraron con casi 4 toneladas de cocaína. La droga decomisada venía camuflada en bolsas de propileno para glicerina. De acuerdo con las autoridades colombianas, solo en lo que va de enero se han decomisado 8 toneladas de cocaína. En 2012, el gobierno de Colombia incautó 145 toneladas de cocaína, 14% más que las 127.6 decomisadas en 2011. Para las autoridades colombianas, este decomiso representa un fuerte golpe para la asociación criminal de los urabeños, pues está catalogada como la más grande de todo el país por su numerosa agrupación. Los urabeños son liderados por Darío Antonio Usaga, alias Otoniel. Estados Unidos y Colombia ofrecen una recompensa de hasta $5 millones por datos que lleven a su captura. Se trata de un ex paramilitar de 41 años que desde 2009 tiene cargos pendientes por narcotráfico en una corte de Nueva York. Los urabeños son señalados por las autoridades colombianas como responsables de violentas masacres y asesinatos. Han ocasionado el desplazamiento de más de 5.400 civiles a consecuencia de la guerra que sostienen bandas del narcotráfico en el litoral del Pacífico colombiano. Los enfrentamientos que mantienen los urabeños y los rastrojos, la segunda banda criminal más grande de Colombia, por el control de las rutas a través de las cuales se saca la droga, ha generado un éxodo masivo en la región. La guerra entre organizaciones armadas que sirven a la mafia en el Pacífico colombiano encendió las alarmas en la zona porque diariamente salen personas de sus hogares para ponerse a salvo. Este año han sido asesinados más de una docena de civiles en acciones que las autoridades atribuyen a la disputa territorial que sostienen narcotraficantes en el puerto marítimo local. Aunque el ejército reforzó la seguridad en el área, el éxodo de los lugareños hacia sitios seguros viene en ascenso, lo que según las autoridades locales ha profundizado la crisis humanitaria por el conflicto armado interno en esa región. Y al mismo tiempo en Italia se descubrió una red italo-mexicana para introducir la droga en el viejo continente. Traficaban cocaína en prendas de ropa desde México hasta Italia. Con la operación denominada Cancún fue desmantelada una banda italo-mexicana de 7 integrantes, entre ellos 4 mexicanos que importaban cocaína a la península itálica. 3 de estos delincuentes de nacionalidad italiana fueron arrestados por la policía tributaria en Roma. La operación Cancún fue antecedida por meses de interceptaciones telefónicas y seguimientos que permitieron al grupo de investigación sobre criminalidad organizada del núcleo de la policía tributaria de la capital italiana conocer el modus operandi y el rol de los miembros del grupo. Las autoridades informaron que la banda usaba correos mexicanos que desembarcaban en el aeropuerto italianos. Astutamente ocultaban la droga dentro de prendas de vestir. El líder y mente criminal de la red era un italiano de 38 años que oficialmente resultó ser el titular de una conocida tienda de pasta fresca del barrio Tosculano de la capital romana. Él era quien manejaba las relaciones con los narcotraficantes mexicanos, mientras el resto seguían sus órdenes. La policía informó que durante las investigaciones fueron decomisados 2,5 kilos de cocaína que habría podido ser vendida en el mercado italiano por 250,000 euros, es decir, más de $300,000. La investigación fue abierta luego de que en mayo de 2011, un mexicano que llegaba de Cancún fue arrestado en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma con 1,5 kilos de cocaína escondido entre sus ropas. Tras 2 años de investigarlos, se percataron que los mexicanos transportaban la droga físicamente desde México. Trabajaban como mulas, mientras los italianos planeaban el delito. En los últimos 5 años, Italia ha incrementado los operativos policíacos contra bandas de narcotraficantes. Uno de los más importantes realizados recientemente fue el operativo Monterrey, que se llevó a cabo en marzo de 2012 y del cual resultaron detenidas 34 personas. En un operativo conjunto con la DEA, en la ciudad de Palermo fue desmantelada esta red que también operaba desde México
pero vía Monterrey. La investigación duró 3 años y en esta también colaboró la Interpol. Además de los detenidos, fue decomisada cerca de 1 tonelada de droga, entre cocaína y hashish, dentro de un gran horno de cocción de cerámica. Con esto se comprobó que los cárteles mexicanos poseen células de narcotráfico en este país y colaboran regularmente con las mafias locales, en particular con la Calabresa y la Nandrangheta. Esta situación se debe a la capacidad de internacionalización y del poder económico que tienen ambos grupos. Algo que queda reflejado es que la Nandrangheta, como muchas de las organizaciones criminales de México, está entre las consideradas más peligrosas por la DEA estadounidense. Lo cierto es que en la misma medida en que la violencia crece, disminuye la cultura. En muchos de los casos, la cultura funciona como un antídoto para erradicar el miedo y la violencia a nivel estatal y nacional. Pese a ello, el norte del país es una de las regiones más afectadas por la violencia y con poca infraestructura cultural. En comparación con el centro del país, es una de las zonas menos beneficiadas por el presupuesto de egresos 2013 en el subsector cultura. 8 estados obtuvieron 325.203.000 pesos, mientras que solo el Distrito Federal será beneficiado con cerca de 560 millones de pesos. Una situación contrastante, tomando en cuenta uno de los objetivos sobre política cultural en la presente administración. El propio presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, Rafael Tovar y de Teresa, ha insistido que menos cultura se traduce en mayor violencia. Las necesidades del país son distintas, se ha resquebrajado el tejido social y los contenidos de la cultura se pueden convertir en uno de los elementos fundamentales para una mayor calidad en el tiempo libre, para la integración de los jóvenes y, en buena parte, para colaborar en una mejor imagen de México en el exterior. Explicó que el proyecto que implementará se basa en 3 principales puntos: evaluar el impacto de la violencia y de ahí reconstruir a la sociedad, el acceso a Internet y el apoyo a proyectos culturales. Sin embargo, para el presupuesto del subsector cultura se ejercerán casi 16.500 millones, alrededor de 200 millones menos que en 2012. Esos recursos serán destinados a instituciones como CONACULTA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Radio Educación, entre otros. En el rubro de apoyos y donativos que serán entregados al CONACULTA para su distribución a los estados, se destinó un total de 3.907.861.241 pesos. Estos fueron divididos en 3 sectores: proyectos estatales con 987.7 millones, municipales con 1.978 millones y no gubernamentales con 942 millones. En total, 947 proyectos en el país serán beneficiados con los llamados recursos etiquetados. Lamentablemente, no existen elementos de igualdad en la distribución del presupuesto a lo largo y ancho de la República. Un ejemplo clarísimo es la ciudad de Tijuana, ignorada en los proyectos estatales y municipales. El apoyo lo obtuvo por el rubro no gubernamental, en donde le otorgaron 8.786.000 pesos para 5 proyectos. Y ante la falta de presupuesto, otra gran cantidad de proyectos quedaron fuera, y quedarán fuera no solo en Tijuana, sino también en Monterrey, Chihuahua, Juárez y otras ciudades azotadas por la inseguridad en el norte del país. Bueno, y se va del bosque de Chapultepec finalmente la estatua de Heydar Aliyev, este dictador de Azerbaiyán. La pregunta es ¿qué pasó? La verdad, la pregunta es ¿quién se quedó con los 6 millones de dólares que dio el gobierno de Azerbaiyán para que se instalara en ese lugar la estatua del dictador? Mármol blanco, bronce y letras en oro. 2 farolas de 5 luces y 4 bancas de hierro decoran el Parque de la Amistad, Ciudad de México. El 22 de agosto inició la polémica por su presencia. Este martes cumplió 5 meses ahí, con la mirada en alto y la pierna cruzada. Es la estatua del expresidente de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, colocada en el Parque de la Amistad en Paseo de la Reforma.
Activistas, vecinos de la zona y académicos han pedido en diversas ocasiones su retiro por considerarlo un dictador. Es el representante de una dictadura, de un régimen corrupto, en donde no se respetan los derechos humanos, un régimen en donde impera la opacidad, y se presenta a esta persona, tanto aquí como en la Plaza Tlaxcuaque, pues como un dechado de virtudes democráticas. La estatua de Aliyev y el memorial a las víctimas del supuesto genocidio en Jodialí, colocada en el parque de Tlaxcuaque, están ahí porque el gobierno de Azerbaiyán invirtió en la recuperación de esos espacios. Pero ante la molestia de la población, el gobierno del Distrito Federal puso a discusión su remoción. Varias voces se han sumado a la protesta. Entre estas, la Comisión de los Derechos Humanos del DF pidió retirar la imagen al considerarlo contraria a la promoción y respeto de los derechos humanos. La propia Cancillería mexicana dio libertad al gobierno capitalino para que tome la decisión que considere necesaria. Y el titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales del DF, Cuauhtémoc Cárdenas, expresó que dicha estatua no honra a la Ciudad de México. Los activistas consideran que en la plaza de Tlaxcuaque, el memorial debería ser para las víctimas mexicanas. Hasta el día 19 de septiembre de 1985 se encontraban los separos de la Policía del Distrito Federal, donde fueron torturados, donde fueron asesinados muchísimas personas, y en donde, en conclusión, pues debe de haber, y yo estoy seguro que eso es lo que va a acabar sucediendo en el futuro, un memorial, pero a las víctimas de la represión en México. Por su parte, el embajador de aquel país declaró que denunciará ante organismos internacionales al gobierno del DF por romper un acuerdo firmado por ambos países. La embajada de Azerbaiyán pagó $10 millones y no 6, como se había dicho, por colocar a Aliyev en Paseo de la Reforma. Según información de la embajada, los $10 millones no ingresaron al gobierno capitalino. Los pagos se realizaron a proveedores, contratistas y demás personal. Bueno, ahí está esta historia. Me parece una decisión acertada del gobierno capitalino y de quien encabezó este estudio, que fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sacar la estatua de Aliyev ahí del Paseo de la Reforma. Pero la pregunta, insistimos, es ¿qué pasó con $6 millones? El gobierno de Azerbaiyán dice que le pagó a alguien en el Distrito Federal $6 millones. ¿No decían que con eso se habían remodelado los parques? Bueno, yo creo que esos recursos, esos $6 millones, algo debe haber quedado en los bolsillos de alguien, eso no me cabe duda. Y me parece que una buena cantidad se debe haber gastado en movilización y campañas electorales. No lo podemos comprobar, pero va a ser muy interesante, como están muy enojados, para decirlo suavemente, ahí la gente de Azerbaiyán, que nos digan a quién le dieron los $6 milloncitos ahí de dólares que entregaron, que dicen que la cantidad fue mayor, porque dicen que podría subir hasta arriba de los 130 millones de pesos. Habrá que investigarlo. Habrá que ver qué pasa y habrá que ver qué hacen con la estatua una vez que la tengan que quitar de Reforma. Dicen que lo iban a mover a otro lugar de la ciudad, pero Cuauhtémoc Cárdenas dijo que esa estatua no podía estar en ningún lugar de la Ciudad de México, del Distrito Federal, que no ameritaba. Una buena noticia es que la propuesta, según se publicó en La Razón, que la propuesta para reemplazar esa estatua sería para colocar ahí una estatua de alguien que sí la merece, uno de los grandes demócratas del siglo XX, un hombre que fue asesinado de forma brutal, el ex primer ministro de Suecia, el señor Olof Palme, un político y una persona fantástica que además quería profundamente a México, hablaba perfectamente español, un hombre que fue muy, muy amigo de México, pero sobre todo un personaje, un gran personaje de la política, de la democracia, de la socialdemocracia en ese caso también, del siglo XX. Bueno, es un espacio para un personaje digno, así que... Ahí casi junto a Gandhi, claro, merece estar Palme, no un dictador de Azerbaiyán. Un saludo a todos nuestros amigos de Reynosa, Tamaulipas, que disfrutan la señal digital de Proyecto 40 completamente gratis a través del canal 12.2. Ya nos vamos bien. Bueno, Jorge, ya nos vamos, pero antes le recomiendo que vea a Raimundo Rivapalacio, Ana María Salazar, Salvador García Soto, que tienen para usted toda la agenda informativa del día y los temas de mayor interés en el primer café. Este es de lunes a viernes a las 7 de la mañana, por supuesto, aquí en Proyecto 40. Que descanse, que la pase muy, muy bien. Hasta luego, Jorge. Gracias, Viviana. Y recuerden, el poder y en la política todo, absolutamente todo, es personal. Gracias. Come y cena de tu amor,
en el café de la mañana.